En Vietnam, el silencio de la jungla podía romperse con una sola palabra por radio: Dustov. Entonces, el suelo de la base vibraba y un UH-1 Huey ya estaba encendiendo motores, dispuesto a sumergirse en la jungla. Allí, donde la neblina se mezclaba con pólvora y hojas quemadas, un helicóptero sin blindaje debía aterrizar bajo ráfagas que convertían cada metro en una trampa mortal. Para los médicos que viajaban en esas cabinas angostas, la misión era brutal y sencilla: mantener con vida a los heridos durante los pocos minutos que los separaban entre morir en el barro o llegar a un quirófano. Así transcurría un día en la vida de quienes hicieron de un Huey un hospital volador en medio de la sangrienta guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam no solo redefinió la política global y abrió cicatrices que aún perduran hasta el día de hoy, también transformó para siempre la medicina militar. Este fue el primer conflicto donde la evacuación aérea dejó de ser una excepción arriesgada para convertirse en una red coordinada capaz de mover un herido desde un arrozal lleno de metralla hasta un quirófano en menos de una hora. Ese cambio monumental nació en 1963, cuando el comandante del Destacamento Médico de Helicópteros número 57 decidió usar el indicativo Dustov para sus misiones de rescate. Al poco tiempo, la palabra se convirtió en símbolo. Significaba que alguien en algún punto de la jungla aún podía ser salvado si la tripulación lograba llegar a tiempo. El protagonista técnico de esta revolución fue el UH-1 Huey, un helicóptero concebido originalmente para transporte, pero modificado hasta el límite para convertirse en una ambulancia aérea. El Huey era rápido, resistente y versátil. Su compartimiento lateral permitía cargar 2 o 3 camillas, además de médicos, plasma, morfina, sueros, oxígeno y equipo básico de atención de trauma. Sin embargo, la clave no era el equipamiento, sino el tiempo. Antes de Vietnam, un soldado podía pasar horas desangrándose antes de encontrar ayuda. Pero en este conflicto, la media se redujo a 30 o 40 minutos, gracias a la combinación de pilotos temerarios, médicos incansables y un aparato capaz de trepar por encima de la jungla, aterrizar en un claro del tamaño de una mesa y despegar cargado hasta los bordes. Dustov no fue solo un nombre, fue un fenómeno. En cuestión de meses, todas las unidades médicas de helicópteros adoptaron la palabra como sinónimo de esperanza urgente. Las radios del frente la repetían con una mezcla de pánico y alivio. Para un soldado herido, escuchar Dustov en camino significaba que podía salvarse de la muerte. Pero detrás de esa promesa había tripulaciones jóvenes, muchas veces inexpertas, que se convertían en blancos fáciles. Vietnam era un entorno perfecto para las emboscadas. Vegetación espesa, visibilidad mínima, franjas de arrozales convertidas en espejos, donde un Huey descendente brillaba como una diana. We got the same hairy situation when we dropped in to pick up wounded soldiers. It's typical of the Viet Cong mentality that they make a special effort to get us when we land on a medevac mission. In those tense moments, when we're loading casualties aboard the chopper, we're perfect sitting ducks. So you can believe it when I tell you we don't waste any time. And we don't stand on ceremony about pitching in to help. Los médicos lo sabían y aún así subían. Ese era el espíritu de Dustov. Velocidad, coraje y una confianza absoluta en el Huey. Esa máquina que no estaba blindada, pero que se ganó un lugar en la historia como el helicóptero que más vidas salvó en un conflicto armado. La jornada de un médico Dustov comenzaba antes del amanecer. En la base revisaban su equipo. Dentro de su mochila se alineaban vendas estériles, gasas y torniquetes para cortarle el paso a una hemorragia arterial.
También llevaban jeringas de morfina, sueros para compensar la pérdida masiva de sangre, tubos de intubación flexibles, máscaras de ventilación manual y ampollas de plasma congelado. Todo debía caber en un espacio pequeño, accesible y ordenado. En pleno vuelo, donde cada vibración podía mover herramientas o derramar medicamentos, el caos era enemigo mortal. Pero no solo cargaban instrumentos médicos. Los Dustov iban armados con fusiles M16 colgados del pecho, pistolas calibre 45 en la cintura y alguna que otra granada. No para atacar, sino para defenderse si el helicóptero era derribado y debían sobrevivir en territorio enemigo. They may carry weapons only for the protection of their patients, not for themselves. El contraste era brutal. En teoría, el emblema de la Cruz Roja debía protegerlos. En la práctica, significaba poco para el Vietcong, que los veía como una amenaza táctica. La estadística era cruel y conocida. En combates intensos, la esperanza de vida de un médico bajo fuego podía reducirse a segundos. Muchos lo sabían antes de pisar la base por primera vez, y aún así, se ofrecían voluntarios. Por ejemplo, Gary Rose, un médico de las Fuerzas Especiales, aceptó misiones en las que terminó rescatando a más de 60 hombres en 4 días. Cuando se le preguntaba por qué, simplemente respondía que si no saltaba él, otro soldado moriría sin atención. Esa era la lógica que movía a los Dustov. Una mezcla de deber, adrenalina y un sentido casi instintivo de responsabilidad. Durante las guardias el tiempo se estiraba. Se comían raciones frías, se escuchaban radios que repetían informes incompletos y se mantenía el Huey listo, con combustible y rotores tensos. These are men of the 283rd Air Medical Detachment, and, as is the practice when an engagement is mounted, they are in the field as close to the action as possible. Bastaba un aviso para que la calma artificial se desplomara. El día cambiaba su ritmo en un instante. La radio crepitaba. El piloto levantaba la vista y la frase seca llegaba sin emoción. Request Dustov. 3 camillas. Heridas por explosión. Fuego enemigo activo. El Huey despegaba y se internaba en la jungla siguiendo coordenadas de dudosa precisión. Por su parte, el Vietcong había aprendido a imitar frecuencias estadounidenses, a reproducir protocolos de emergencia, incluso a encender señales de humo falsas para atraer helicópteros hacia zonas de emboscada. Hasta que el equipo no descendía a distancia de fusil, nadie sabía si encontrarían aliados desesperados o fusileros enemigos esperando el disparo seguro. A medida que se acercaban al punto marcado, el Huey reducía altura. Los árboles eran tan densos que era imposible ver qué ocurría debajo. El piloto volaba casi pegado al suelo, esquivando fuego automático, explosiones esporádicas y el destello blanco de un RPG saliendo desde un búnker. La tripulación apenas podía responder con su ametralladora lateral. Y aún eso era controversial. El uso del emblema médico prohibía cualquier tipo de acción ofensiva. Pero la línea entre defensa y supervivencia era demasiado fina. Cuando el Huey finalmente encontraba un claro, el piloto descendía en picada. El médico se preparaba para saltar incluso antes de que los patines tocaran suelo. Cada misión era una apuesta. Al abrir la puerta lateral no había garantía de que las balas no entraran. El médico y el jefe de tripulación corrían hacia los heridos. Gritos, órdenes confusas, olor a pólvora dominaba el ambiente. El médico identificaba prioridades con una rapidez casi inhumana. Un torniquete sobre una arteria femoral abierta. Una vía intravenosa improvisada en un brazo cubierto de barro. Un parche para un pulmón perforado. Una inyección de morfina que debía dosificarse con cuidado para no detener la respiración del paciente.
Todos estos procedimientos ocurrían en segundos. A veces, el médico llegaba a un hombre que ya no podía ser salvado. Debía decidir al instante a quién dedicarle sus manos y su tiempo limitado. Cargar las camillas era otra batalla. 2 hombres levantaban un cuerpo, lo llevaban hasta el helicóptero mientras las balas levantaban polvo a centímetros. Finalmente, con 3 heridos asegurados, el jefe de tripulación golpeaba el fuselaje. Esa era la señal. El piloto ascendía como un demonio, zigzagueando para evitar el fuego enemigo, y el médico ya dentro seguía trabajando, sudando bajo el casco, intentando que los hombres no murieran antes de llegar al siguiente escalón de la cadena médica. Dentro del Huey, la guerra adquiría otra forma. El interior estrecho vibraba como si estuviera compuesto por huesos y nervios sensibles. El ruido del rotor impedía escuchar palabras, obligando a los médicos a comunicarse con gestos bruscos. Allí dentro no existía el lujo del espacio. Las rodillas chocaban. Los equipos se deslizaban por el suelo. Los tubos de suero temblaban como hilos de vidrio. El médico trabajaba sobre un soldado cuyo pulmón colapsado obligaba a ventilar manualmente. Otro paciente convulsionaba por pérdida masiva de sangre. Había que contenerla con compresas y presión directa mientras la nave se sacudía en ascensos bruscos. Mientras tanto, el piloto avisaba por radio que estaban próximos a un hospital quirúrgico avanzado. Estos hospitales eran instalaciones temporales, levantadas a pocos kilómetros del frente, donde equipos de cirujanos, anestesistas y enfermeras trabajaban turnos interminables. Cuando el Huey aterrizaba en la zona designada, los médicos y enfermeros corrían hacia la nave, bajaban a los heridos y los trasladaban directamente al triaje. Dennis Aldrich, while performing his daily chores as a foot soldier, stepped upon a claymore mine. A metallic fragment entered his left flank. It shattered his spleen, destroyed part of his kidney, went into and is lodged in the left upper lobe of his left lung. 16 minutes later, he is here. En la mesa, el cirujano debía tomar decisiones en minutos. Extirpar un pulmón completo, suturar lo que pudiera, descartar tejido muerto, salvar órganos que aún respondieran. El bisturí abría paso en silencio mientras afuera seguía retumbando la guerra. La medicina en Vietnam era una carrera contra el tiempo. Gracias a Dustov, hombres que antes habrían muerto en cuestión de minutos, llegaban al quirófano aún con signos vitales. Pero eso también significaba que los cirujanos debían trabajar en condiciones extremas. La sangre se acumulaba en cubetas. Los anestesistas luchaban por mantener estable a pacientes que llegaban al borde de la inconsciencia. Y los médicos sabían que cualquier error podía borrar el milagro de haberlos extraído con vida del claro humeante unos minutos antes. Ahora bien, la misión de Dustov no terminaba allí. Al contrario, era apenas el primer eslabón de una red gigantesca, casi invisible para los soldados del frente. Mientras el helicóptero corría contra el tiempo hacia un hospital quirúrgico avanzado, en Saigón, operadores registraban cada herida, cada dosis de morfina, cada fractura que podía complicarse en minutos. Esa información viajaba hacia Illinois, donde la Fuerza Aérea coordinaba evacuaciones estratégicas en aviones C-141, preparados como hospitales voladores. Camillas en 2 niveles, quirófanos improvisados, oxígeno, plasma y enfermeras entrenadas para trabajar en turbulencias. Si el paciente sobrevivía las primeras horas, podía ser trasladado a Japón, Filipinas o Guam. Y si resistía el siguiente tramo, finalmente a Estados Unidos, donde comenzaba una nueva batalla, la recuperación. For some, the prognosis is no longer in question. Piteously, there are those who fall and we cannot make them rise. Dennis Aldrich's wounds are stabilized so he can continue his journey. For those who live, this is stage 1 of several stages. No obstante,
Para los médicos Dustov, ese recorrido era algo abstracto. Ellos vivían el tramo más brutal. Tras una misión, regresaban a la base cubiertos de sangre seca, sudor y barro. Apenas con tiempo para reabastecer el Huey antes de una nueva llamada. De día soportaban el calor que hacía hervir el casco. De noche, la oscuridad donde cada sombra podía ocultar un fusil. Muchos realizaban 6 o 7 salidas en una jornada. El cuerpo temblaba por la adrenalina acumulada, pero había que seguir. En los escasos momentos de calma, los recuerdos los asaltaban sin aviso. Un torniquete improvisado, un pulmón que ventilaban a mano mientras el helicóptero saltaba entre ráfagas. El rostro de un soldado que sabían que no llegaría al quirófano. Esas heridas invisibles los acompañarían años después. Incluso al volver a casa, donde el recibimiento era frío, distante, incapaz de comprender lo que habían visto. Y aún así, casi todos coincidían. Si volvían a escuchar Request Dustov, volverían a subir al Huey. Porque para ellos, salvar aunque sea una vida, justificaba todo. En total, hubo más de 980,000 misiones Dustov en Vietnam. Decenas de miles de vidas arrancadas al barro, al humo y al fuego enemigo. Soldados que gracias a la evacuación en la primera hora, alcanzaron tasas de supervivencia impensadas, de hasta un 98% en algunos casos. Y que lograron regresar a sus hogares pese a heridas que antes habrían sido sentencia inmediata. Ese legado escrito con sangre y coraje convirtió al helicóptero médico en un estándar global. Hoy es parte natural de autopistas, rescates urbanos y operaciones humanitarias. Detrás de cada protocolo moderno, hay también 1,100 médicos caídos y cientos de tripulantes que arriesgaron todo. La guerra terminó, pero la medicina que nació en Vietnam sigue salvando vidas en cada helipuerto hospitalario del mundo. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.